Campeón de goleo en un premundial para la Sub-20. Goleador de México en el Mundial Sub-20 con 4 goles. Firma un contrato con el Milan por 5 años y se convierte en el primer mexicano en firmar por un equipo italiano. Y era ni más ni menos que el Milan de Van Basten, Gullit y Frank Rijkaard. Así es, el mismísimo Pedro Pineda. Todo parecía indicar que estábamos ante el nacimiento de un nuevo gran goleador, heredero a Hugo Sánchez, que estaba en su máximo momento en el 91, pero ya venía a la curva descendente. Y entonces aparece Pedro Pineda. Parecía que era un heredero natural. Pero con tantas cualidades, con tanto gol y con esa vitrina que es ser firmado con el Milán, ¿por qué no triunfó Pedro Pineda? ¿Por qué no llegó a ser el heredero de los goles de Hugo Sánchez? ¿Por qué no llegó a ser un seleccionado nacional campeón de goleo como se podía pensar? Y siendo que cuando él estaba en la cancha, parecía que los goles lo seguían. En el nivel sub-20 y otras selecciones menores, pegaba un despeje y terminaba en gol. Rechazaba, le pegaba otro y se iba a gol. Tenía mucho gol Pedro Pineda. Así que parecía inevitable que tuviera tanto éxito. ¿Por qué no? ¿Fue falta de mentalidad, malas decisiones? ¿O cayó en este agujero negro, en esta espiral descendente llamado fútbol mexicano, que tiene una gran cantidad de cosas que te arrastran hacia el fondo y que a veces no te permiten salir? Pues vamos a analizar un poco la calidad o la carrera de este gran jugador, Pedro Pineda Deras. Un jugador que surgió, este es un caso raro, él surgió de un equipo de tercera división. En México hay muchos equipos de terceras divisiones regados por todos los estados de la República que no se observan, o sea, hay jugadores muy buenos que no son observados por la primera división y por selecciones. Él es de Ciudad Neza, nació en el 71 en Ciudad Neza, Estado de México, y jugaba con un equipo ahí de Texcoco y empezó a hacer muchos goles, como les digo. Despejaba y iba a gol, tiraban un centro y él se agachaba, le pegaba y se metía a gol. Y cuando tiraba gol, pues también era gol. O sea, él metía goles de todos. Alguien de la federación lo oyó y lo llaman a un mundial, un premundial sub-20. Pineda era muy joven, no se esperaba grandes cosas, empezaron a meterlo y empezó a hacer goles, se viene el premundial y Pineda es el máximo goleador, campeón de goleo de un premundial, aquí para la CONCACAF, para llegar al mundial sub-20. Ahí se convierte él en titular. Él no había jugado en ningún equipo grande, o sea, no había tenido, este equipo en el que él jugó no era sucursal, porque hay equipos de tercera división que tienen contactos con los de primera. Este no, este era así independiente. Pedro Pineda no fue formado por ningún equipo de primera división, no fue formado por las Chivas, porque muchos creen que él es canterano de Chivas, pero en realidad no. Lo que sucede es que para ir al mundial y todo eso, ya había destacado y les piden requisitos de estar firmado con un equipo profesional. Entonces lo firman las Chivas, sin irse a parar a Chivas, sin jugar en Chivas, sin estar en la reserva de Chivas. Chivas no hizo nada por él, excepto lo firmaron, le dieron un contrato y se van al mundial. Muchos dicen que fue campeón de goleo ya, pero no fue campeón de goleo. Hizo 4 goles, que son muchos, sobre todo porque México no llega a semifinales ni a final, avanzaron la primera ronda y por ahí quedaron. Pero destacó mucho, hizo gol por partido. Y ahí es donde el Milan se interesa en él. El Milan se interesa en él porque destacó como delantero de ese mundial. Otros hicieron más goles, pero jugaron más partidos. Pero para los partidos que él jugó, hizo muchos goles. Entonces el Milan lo firma. El Milan no tenía la intención de que jugara, pues tenían a Van Basten, todos sabían que él no iba a jugar, pero era para tenerlo en reservas y prepararlo para cuando más adelante, si Van Basten se iba o si progresaba, quedara él. O sea, el Milan le vio muchísimo potencial similar al de Hugo Sánchez, por eso lo llevó. Y a quien le fue muy bien fue a Chivas, porque Chivas no lo había desarrollado, no lo había tenido, no le había comprado uniformes, nunca le había dado zapatos. Pedro Pineda no tenía una playera de Chivas y Chivas lo vende porque ya lo habían firmado, lo vende
lo vendieron bien vendido al Milan. Chivas sin meter la mano, y un representante de apellido Lara hacen el gran negocio con Pedro Pineda y Pedro Pineda se va al Milan. Es muy común o era muy común en aquel tiempo que a un joven mexicano no se le pagara dinero del traspaso. Lo vendían, le toca el 30%, si lo venden en 10 millones, le tocan 3 millones al jugador. Era el 30% más o menos. No se daba. En este caso, Pineda, el Milan le dio su parte. No fue ni Chivas ni fue su representante. Bueno, el Milan lo lleva. El representante que agarró a Pineda, mira, Pineda iba del llano prácticamente, era una tercera división, pero pues casi son llaneros. Nunca había tenido representante, les digo, no había entrenado con Chivas, aunque ya estaba firmado. Y entonces ese representante va con él, firman, hacen el negocio y el representante lo abandona en Milán. Sin Pedro Pineda nunca haber salido, bueno, ya había ido al Mundial, pero no había estado en otra ciudad viviendo más que en México, sin conocer Milán, sin conocer el idioma, sin saber nada, lo deja ahí en Milán. Y Pedro Pineda sufre, eh, pues él nunca había jugado profesionalmente en México. Así que llega al Milan con Van Basten, con Donadoni, con Maldini, con todos ellos. Lo reciben muy bien, pero él estaba abrumado, él no sentía que tuviera la capacidad y pues tal vez no la tenía, pero sí era muy bueno. Aparte no entendía el idioma, no podía tomar el pasaje, no podía ir a comprar comida. Fue abandonado por este empresario, por este representante, que lo único que le interesaba era firmar el traspaso y quedarse con su porcentaje. Y de hecho no le hubieran dado, si hubiera dependido de él, no le da nada ni de Chivas, porque no se les daba nada a los mexicanos cuando había un traspaso. Pero el Milan sí le dio. Estuvo 2 meses ahí entrenando. Obviamente no le iba a quitar el puesto a Van Basten ni a nadie de ellos. El Milan lo entrena y dice, lo voy a prestar. Y había oportunidades en segunda división en España, en primera división en Suiza. Pero en este momento ya Van Basten, Pineda estaba muy abrumado de que no podía ni, pues sí comía, pero salir así fácilmente como acá a comprar comida. Lo llevaba a Donadoni, parece que él mencionó que era Donadoni el que pasaba por él, pero no podía él subirse al carro. Entonces él tuvo mucho miedo de irse a Suiza. Aquí le ganó la presión porque no hubo un apoyo ni de la federación ni de Chivas para con él, para ponerlo en psicólogo, para prepararlo. Solo hicieron el negocio y lo votaron. Entonces él estaba muy abrumado. Él no había debutado en primera división y ya estaba en el Milan. Y entonces le ponen esas opciones y le dicen, o te podemos prestar a Chivas, de donde vienes, para que te fogues. Y él sintió un descanso ahí. Una decisión mala, pero entendible en el sentido de que él había sido abandonado. Si hubiera tenido el apoyo de su representante o de Chivas, ¿va? Ya ven que Pumas, otros equipos anteriormente apoyaban así, preparándolos, medio mencionándoles que iba a ser así. No lo hizo Chivas, estaba muy mal. Él es abandonado y se viene a Chivas pensando, bueno, pues voy a estar en Chivas, voy a debutar y ya luego me regreso al Milan. Él tenía su representante, tal Lara, que no hacía nada por él. Firman el contrato con Chivas. Chivas le tenía que pagar el salario que le iba a pagar el Milan porque estaba préstamo. Eso es lo que procede siempre. Pero no le pagaron nada. Entonces empieza a jugar Pineda, lo metían por ahí de relevos, hizo algún gol o dos. Y no le pagaban, y no le pagaban, y no le pagaban. Aquí no podemos precisar si Chivas no le pagó o el representante se quedó con el dinero o se quedó Chivas o ambos. El caso que el representante tenía un pariente muy grande ahí en la federación y aunque Pineda reclamó, nunca procedió. Entonces fue un año muy largo, ese año que estuvo en Chivas porque pues tenía que jugar. Si no se presentaba, pues lo demandaban, pero no le pagaban. Yo sé que estas historias son bien difíciles de creer, pero no eran tan raras en los 80s y en los 90. Entonces Pineda tiene un muy mal año futbolísticamente en Guadalajara porque no le pagan. ¿Y cómo vas a rendir si no te pagan? Tenía esa presión. Él se mantuvo ese año por lo que el Milan le dio de su traspaso. No le dio Chivas ni le dio Milan le dio eso y de eso vivió. Imagínense tú ser un joven que estás en tercera y no te pagan, dan los viáticos, cosas así.
vas a Chivas, bueno, vas a Milan, luego a Chivas pensando que vas a salir de pobre o que al menos vas a... Y resulta que te avientas ese año con tu familia, con los gastos y nada. Entonces fue un año muy difícil que pues en cierta medida él se cayó en una depresión. No obstante, lo que ya había hecho en la Sub-20 le da para que lo lleven a las Olimpiadas de Barcelona 92. Para este momento él ya había perdido la titularidad, había aparecido un hombre llamado Francisco Royan que hizo buenos goles, pero Pineda siempre era el primer relevo y hacía goles. Ya durante la competencia de Barcelona ya no hizo goles. Entraba de relevo, pero no le tocó hacer gol. Entonces ahí él queda en el limbo, porque en ese momento no sabía o no tenía dinero. Sabía que se tenía que reportar con el Milán, pero no sabía ni cuándo ni cómo. Y con Chivas, pues ya no. El préstamo era por un año, se había vencido, no le habían pagado nada, no le iban a dar nada. Pues él se viene a Nesa, esperando recibir, pues, que lo contacte el Milan. Aquí lo que pasa es que él pasa por Cuapa y se le ocurre, se voy a pedir permiso. De casualidad lo dejaron entrar porque no te dejan entrar aunque te llames Pedro Pineda. Él ya era un poco conocido por el Sub-20 y por la Sub-23, pero no, ya había debutado en Chivas, pero no era gran conocido. Lo dejaron pasar, lo recibe Panchillo Fernández y le dice, mira, yo quiero que me dejes entrenar en lo que el Milan me contacte y a ver qué va a pasar. Le dice, sí, entrena aquí. Y entonces le dice, ¿no te quieres venir con el América? Dice, a nosotros nos gusta tu estilo y nos gustaría tenerte. No es que le gustara en realidad. El América, Panchillo Fernández siempre quería tener lo mejor. Y aunque Pedro Pineda apenas tenía un año, pero estaba en el Milan. Entonces él dijo, pues me lo traigo. Entonces le dice Pineda, pues me encantaría, pues ya está desesperado. Dice, pero yo soy de Milan, tengo que reportar. Dice, no te preocupes, si quieres estar aquí, yo te lo resuelvo. Y en una semana él se arregló su situación y el América compra su carta con el Milan. Aquí todavía viene a verlo ese representante y pues medio le hace burla, medio, pues yo creo que quería sacar algo, pero él le dice, no, yo este contrato lo arreglé solo y ese es mi asunto. Pedro Pineda cuando llega al América estaba pensado que él iba a ser el suplente, es decir, el América tenía a Sague, ya estaba Cuauhtémoc, ya había debutado, pero no era importante todavía, era un relevo. Y tenía a Paco Uribe, que había hecho muchos goles con León y lo habían contratado. Entonces pensaba, titulares iban a ser Sague y Uribe, pero Pineda iba a ser el primer cambio. Entonces estaba bien y acá ya le iban a pagar. De hecho, le pagaron luego y pues ya estaba bien Pineda en ese sentido, se iba a concentrar solo en jugar. Pero sucedió una de esas cosas que pasan y que pues fue desafortunada para él, aunque fue una oportunidad de mercado para el América. A muchos kilómetros de México, en Europa, en España, Leo Benhacker y Hugo Sánchez se pelean feamente en el Real Madrid. Y Hugo Sánchez ya no quiere jugar con Leo Benhacker, entonces va a la directiva y dice, pues córranlo. Aunque Hugo Sánchez era la máxima figura de allá, le dice no porque tiene contrato. Dice, pues él o yo. Hugo Sánchez le quedaba un año de contrato, Leo Benhacker 3, entonces dijeron, pues nos es más fácil indemnizarte a ti. Y entonces Hugo Sánchez queda libre para firmar con quien quiera. Y como decía, Panchillo quiere siempre tener a los mejores. A Pedro Pineda lo trajo únicamente porque pertenecía al Milan, pues que no fuera a pujar por Hugo Sánchez. Claro que fueron por Hugo Sánchez. Le ofrecieron un sueldo mejor al que tenía en el Real Madrid. Y pues Hugo firmó, luego. Entonces aquí el detalle es que de ser la primera opción, ahora ya no iba a ser Uribe el titular, iban a ser Sague y Hugo Sánchez. Y si había un cambio, el primero en entrar iba a ser Uribe. Y ya si había más, Pedro Pineda, pero normalmente eso ya no pasa. Tiene que estar lesionado uno para que Pedro Pineda fuera la segunda opción. Entonces eso perjudicó a Pineda, la llegada de Hugo Sánchez, porque hizo que prácticamente no tuviera oportunidades. Eh, lo poco que lo metieron hizo goles. Hacía 1 o 2 goles por año ese primer año y al siguiente también. El siguiente año se va Hugo Sánchez, ya ahí queda Paco Uribe, fue la temporada 93-94 previo al Mundial, y ya entra más Pineda, hizo unos 5 o 6 goles ya ese torneo, ya ese campeonato. Son pocos goles en un año, pero para lo poco que lo metían,
pues le fue bien, o sea, fueron buenos. Entonces se veía bien, se queda en el América y ahora viene Leo Ben Hacker y trae a Oman Villic, a Kalusha. Entonces otra vez vuelve a quedar en la tercera opción. No lo meten todo el año. Luego cuando viene enero, contratan a Luis García. O sea, ya tenían a Villic, a Paco Uribe y a Luis García. O sea, Pedro Pineda ya era la cuarta o quinta opción. O sea, estaba peor. No lo meten en todo el año. Solo jugó un partido contra León. En una ocasión que fue fecha FIFA y Villic y Cachulusha se fueron a jugar con Camerún. Sague, Adrián Chávez, defensas, medios, se fueron con la selección. También hubo selección sub-23, Cuauhtémoc iba empezando, ya era buenecillo. Se va a la sub-23, se van otros, Villa, Lara, se van a la sub-23. Y ese partido solo había como dos titulares del América. Y ese partido lo juega Pedro Pineda. Fue el único que jugó en ese año que estuvo luego en Jaque. Gana el América con un equipo de puros jovencitos. Gol de Pedro Pineda. Así es, el único partido que jugó ese año, Pedro Pineda ascendió. Entonces, sus números, si tú lo ves, demuestran muy pocos goles de Pineda. Pero si ves los partidos y sobre todo ves la cantidad de minutos que jugaba, tuvo muchos goles por minuto. Muchos goles por minuto. Al siguiente año, o ese año parece ascendió Nesa, lo piden de refuerzo y lo presta el América. Y bueno, lo presta para que juegue. Y aquí pasa algo curioso con Pedro Pineda, pobrecillo. Era la oportunidad de que se fuera al Nesa. Se va y obviamente él da todo, juega muy bien y hace como 15 goles en todo el año. Lo cual pues es muy bueno. Pero lejos de, obviamente Toros Nesa lo quería, pero el América dijo, no, yo no te lo vendo. Hace mucho me lo regreso. Entonces vuelve al América. Ya no estaba Villic, o todavía estaba Villic, pero ya no era el titular. Y pero estaba Luis García, siempre ya Cuauhtémoc ya era una figura, entonces ya seguía siendo, trajeron más extranjeros, trajeron un tal Milosevic, algo así, uno de Yugoslavia por allá, entonces lo dejaban otra vez en cuarta, lo metían cuando estaba muy feo y normalmente metía goles, entonces vuelve en la temporada 96-97, pocos goles, o sea, para los minutos que jugaba muchos goles, y la 97 y 98 siguió con el América. Muy pocos minutos, pocos goles. Entonces aquí el problema de Pineda fue que cayó en el América y que había pocas oportunidades ahí. Pero el asunto es que como cuando entraba metía goles, o sea, porque ahí cuando un jugador es muy malo que no te responde, pues hasta le rompen el contrato y lo dejan libre. Pero Pineda no tenía el nombre de Luis García, de Villic, de Hugo Sánchez como para que le dieran la oportunidad, pero no era tan malo como para que lo dejaran, porque como que la América decía, si lo dejamos ir se va a hacer goleador en otro equipo y nos va a hacer goles. Entonces quedó en otra vez en un hoyo ahí, en un abismo que no lo dejaba ahí. Así que desafortunadamente otra vez no pudo, ni lo dejaban ir ni era titular. Hasta que se le vence el contrato en el 98, pide salir, obviamente no lo dejan ir del grupo Televisa, lo prestan al Necaxa. Hace muchos goles en el Necaxa, empieza muy bien en el Necaxa, estuvo peleando el campeonato de goleo, terminó con 13, esa vez fue Cuauhtémoc campeón como con 16. Le va muy bien, pero al final casi del torneo, faltando una o dos fechas, se acaba el torneo en Estados Unidos y traen a Hermosillo. De momento siguió metiendo a Pineda, pero metían a Hermosillo. Son campeones, es su campeonato de Pineda, pero alternando con Hermosillo ya. Y al siguiente torneo ya le daban la titularidad a Hermosillo y mandaron a la banca a Pineda otra vez, siendo que hizo muchos goles. Estuvo un año y medio con Necaxa y nuevamente pide salir. Lo mandan al Atlante, un Atlante muy malo. Perdían 3-2, dos goles de Pineda. 2-1, gol de Pineda, pero no le iba bien. Estuvo como un año también con ellos. Se va a Monterrey, se va a Cruz Azul. Cruz Azul es el único equipo en el que no hizo goles, jugó como 11 juegos, solo metió un gol. Pero en todos los otros equipos, él jugaba 10 juegos, metía 6 goles. Jugaba 18 juegos, hacía 11, 12 goles. Nunca llegó a ser campeón de goleo, pero siempre estuvo ahí en segundo o tercer lugar y siempre hacía muchos goles. Estuvo en muchos equipos, fíjense, estuvo en La Piedad, pues ya decíamos, Guadalajara, América, estuvo en Toros Neza, luego se fue al Necaxa, Atlante,
Monterrey, Cruz Azul, La Piedad y terminó en el Puebla de la Franja. Fue a dar allá, él ya tenía sus 32, 33 años para ese entonces. Ya no lo convocaron a la selección. Yo creo que cuando estuvo en Necaxa y Atlante hubo un periodo en el que pudo ser seleccionado. No era campeón de goleo, pero Olalde y otros fueron llamados y él podría ser llamado. No lo llaman. Empieza la curva a bajar, donde el declive, el 32, 33 años. Llega a Puebla de Mario Carrillo. Mario Carrillo en ese tiempo no tenía todavía la famosa bruja, pero era de los hombres fuertes de Hurtado, de Carlos Hurtado, y solo metía jugadores de Carlos Hurtado. Entonces ahí reforzaron al Puebla, algunos los llevó la directiva, entre ellos Pedro Pineda, llevaron a Campos, a Luis García, ya Luis García viejo, bueno, no estaba viejo, estaba joven, pero ya había dejado de hacer goles. Y Mario Carrillo no metió a ninguno que no fuera representado por Carlos Hurtado. No metió a Pineda, no metió a Luis García, no metió a Campos. De hecho, ahí se retiraron Campos, Luis García y Pedro Pineda. Nunca metió a ningún jugador que no fuera representado por Carlos Hurtado. Y como sí empezó a salvar al Puebla del descenso, pues la directiva lo respetó. Y fue la última vez que jugó. Ahí se decepcionó ya. Dijo, ya no va más. Parece que fue al Atlante solo para retirarse, pero ya no fue más. Y así terminó la carrera que parecía ser prometedora de Pedro Pineda. Ahí terminó. No es que haya tenido una mala carrera, como les digo. A los partidos que jugó, hizo muchos goles. De hecho, termina haciendo más de 100 goles en primera división. O sea, es un muy buen registro. Fue campeón con Necaxa, muchos no logran ser campeones. Y pues estuvo en las selecciones menores sub-20, sub-23 de México. Entonces no es una mala carrera. Pero su primer equipo profesional, bueno, firmó con Chivas, pero ni se presentó ni nada. Donde se presentó por primera vez fue con Milan. Entonces eso auguraba que iba a ser grande. Pero ¿por qué no pudo? Yo creo que le tocó caer en varios agujeros propios del fútbol mexicano. Primero, que lo explotó su representante, que lo abandonaron. Tanto Chivas como él lo vendieron sin haber hecho nada por él. Sí cobraron, pero no se aseguraron que él tuviera casa, que él dónde iba a comer, su transporte. Lo abandonaron. Luego cae en el América, que le pagaron bien, le respetaron su sueldo, todo eso, pero siempre traían extranjeros, siempre traían y lo relegaban. Y yo era joven y veía, siempre decía, ¿por qué no le dan más chance? Entre y hace goles. Entonces quedó en ese agujero por 5 o 6 años muy buenos, de sus 22 a sus 27, ahí estuvo en América sin poder demostrar. Ya hasta que llega a Necaxa, 27, 28 años, es que empieza a hacer muchos goles. Y si se avienta 5 años haciendo muchos goles, es en los que llega a sus 100 goles. Pero ya no. Y luego al final, para cerrar su carrera, pues vuelve a caer ahora con estos manejos que hay, que cuando un técnico es de un representante, solo mete a los de ese representante, una mala maña del fútbol mexicano. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Por todas las malas mañas que hay en el fútbol mexicano, Pedro Pineda no triunfó. Su único error de él fue que cuando estuvo en Milán, en vez de irse a Suiza o a España, se regresó a México. Pero hay que entender que es menor de 20 años, solo, nunca había estado en el extranjero y lo abandonan. Sintió que le cayó el peso encima. Ese fue su único error. Después cayó en el América, le pagaban bien, todo bien, pero nunca le dieron las oportunidades, aunque él sí se las ganaba. Siempre le trajeron a alguien más. Llegó a Necaxa y volvió a pasar lo mismo con Hermosillo. Entonces siempre estuvo en este hoyo del fútbol mexicano que no te deja, como que tú quieres salir como los cangrejos y te jalan y te jalan. Y desafortunadamente así le fue él. No tuvo una mala carrera, tuvo una buena carrera, pero pudo ser mejor. Yo pensaba que iba a ser el heredero de Hugo Sánchez cuando fichó con el Milan. Y no sé si sea mi idea, pues yo hasta lo veía parecido así chino y cabezón. Más chaparrito todavía que Hugo, pero muy bueno para definir. Era muy bueno para definir. Si nos quitamos los colores, muchos hablan mal de Pineda porque lo asocian con el América y Necaxa o con Televisa, pero él en realidad surgió solo y su primer equipo profesional en teoría fue Chivas, aunque nunca jugó, y luego el Milan, pero era muy buen jugador. Es una lástima lo que pasó a él, pero más lástima lo que pasa con muchos otros. Él, como quiera que sea, logró llegar, pero hay muchos que no, que los firman y ahí los tienen y nunca pasa nada.
Es una pena lo que ha pasado con el fútbol mexicano. Es una pena que haya tantas mañas, tantos triquetes que no dejan progresar. Y me da pena que no haya llegado a dar todo lo que pudo dar este gran jugador Pedro Pineda, pero aún así pudimos ver unos grandes goles. Sin duda me dio gusto recordar a este gran jugador y les pido que sigamos alzando nuestras voces para denunciar, para ver si con el tiempo podemos cambiar todas las mañas, trinquetes y robos que hay en la Liga MX, la liga que nos tocó tener, que todos sentimos cierto odio, cierto repudio, pero que a la vez no podemos dejar de amar nuestro fútbol mexicano.